Hola, mi nombre es Pablo Pasos, soy director de Cabo Labs Informática en Salud y quiero mostrarte mHealth. mHealth es el sistema para gestión clínica de servicios de emergencia hospitalaria que estamos trabajando, estamos armando el primer prototipo y el objetivo de este video es mostrarte cómo funciona la aplicación de forma general y lo que buscamos en esta primera etapa es retroalimentación de la comunidad, de médicos, de clínicos que estén trabajando en departamentos de emergencia de hospitales para ver si esta herramienta les puede ser útil y también conocer su opinión, qué podríamos mejorar, qué le falta, qué le sobra, ¿sí? Y cualquier crítica constructiva que podamos utilizar para mejorar esta herramienta y ofrecerla para su uso en hospitales, ¿sí? Creemos que algunos hospitales se podrían beneficiar mucho de una herramienta de este estilo, así que les voy a mostrar un poquito cómo funciona. Todavía estamos trabajando en la herramienta, por lo que puede tener algunos errores, algunas áreas pueden no funcionar del todo bien, pero en general funciona, ¿sí? Recuerden que es un primer prototipo. Esta es la pantalla de inicio, ¿sí? Después va a haber una versión accesible en la web. Para acceder a la versión en la web, lo que vienen es a mhealth.com y acá en el link de prueba M nos envían un mensaje, pequeño mensaje con sus datos y por qué quieren probar el sistema, ¿sí? Nos ayudan un montón si lo prueban. Y con esto le podemos crear un usuario y les damos acceso a la versión online, ¿sí? Por ahora les voy a mostrar una versión que tengo funcionando en mi computadora, ¿sí? Voy a acceder desde la web, entonces voy a acceder con un usuario de prueba que tengo. Y esta es la pantalla web. Tenemos dos pantallas, ahora les voy a mostrar la pantalla también en mobile, ¿sí? Porque tenemos soporte para dispositivos móviles, ¿sí? Lo que pueden encontrar en esta pantalla es el estado actual de la emergencia, la lista de casos de pacientes que tienen en este momento en la emergencia, que están activos, ¿sí? Para eso tenemos acá un filtro por casos que están abiertos y casos que están cerrados. Los abiertos son los pacientes que están en este momento siendo atendidos y los cerrados vendrían a ser los pacientes que ya fueron atendidos y que fueron o dados de alta u hospitalizados o derivados a otro servicio, ¿sí? Lo que pueden hacer desde esta interfaz, el objetivo general es ver los datos a simple vista de cada paciente, saber qué está pasando en este momento. Eso es un objetivo primordial de esta herramienta, ¿sí? Que es algo que nosotros notamos que en muchos departamentos de emergencia es difícil acceder a la información, saber qué está pasando ahora, ¿sí? Entonces por acá tenemos algunos pacientes, ¿sí? Acá hay datos de prueba, simplemente no tienen sentido, pero ahí iría el nombre del paciente, el motivo de consulta, si hay triage, acá verían el colorcito del triage, los grises quiere decir que todavía no hay triage, saber también en qué lugar está el paciente y saber también cuánto tiempo pasó desde que el paciente fue admitido, ¿sí? Acá tienen una marca de tiempo desde que el paciente fue admitido. Y después tienen una vista general de las indicaciones que ese paciente tiene pendientes o están en curso o ya fueron completadas, ¿sí? Utilizamos códigos de colores para saber qué es de imágenes, qué tiene que ver con medicación, qué tiene que ver con órdenes de laboratorio, ¿sí? Tenemos códigos de colores para eso. Todos los colores se pueden cambiar, ¿sí? Todo eso es adaptable. Después aquí el objetivo es tener integración con el hospital, o sea que las admisiones en realidad vendrían desde el hospital, nos comunicarían al sistema las admisiones, pero como no tenemos conexión con ningún hospital por ahora, lo que tenemos es una pequeña pantalla por aquí para hacer ingreso o admisión de pacientes, ¿sí? Simplemente datos básicos del paciente más el motivo de consulta, ¿sí? Y eso lo que hace es crear un nuevo caso en esta lista. Ahora, lo que intentamos es que la vista sea completa, pero que sea simple, o sea que los datos son mínimos. Para ver más información, lo que hacemos es, hacemos clic en una fila y nos aparece más información de ese caso, de ese paciente. Y otra cosa que aparece es el chat. Esto es importante, porque es un elemento que nosotros detectamos que también es útil para los servicios de emergencia. Comunicación en tiempo real entre el equipo asistencial, ¿sí? Los profesionales que están atendiendo a los pacientes. Pasa muchas veces que los profesionales se comunican por medios informales, por ejemplo por WhatsApp, y comparten información clínica por medios que no están integrados a una historia clínica formal. Y el objetivo nuestro era integrar las comunicaciones con el sistema de registro clínico y de gestión de pacientes,
¿sí? Entonces lo que hicimos fue armamos un chat. Entonces este chat tiene que ver con cada paciente, o sea que cada paciente tiene su propio chat. Y lo que podemos ver acá cuando accedemos es el historial de mensajes. En este caso, este paciente no tiene ningún historial de mensajes. Y vemos los médicos que están en este momento viendo a este paciente, ¿sí? Cuando desde otra pantalla vienen y se conectan a este paciente, van a ver acá un nuevo médico o alguien de enfermería o algún técnico, ¿sí? Que está viendo a ese paciente en este momento. Entonces ustedes pueden hablar por acá, ¿sí? Es como un chat normal y la otra persona, todos los que estén conectados al chat van a recibir, ¿sí? El mensaje ese. Y acá pueden decir, bueno, el paciente necesita un cierto estudio, o si ya le sacaron sangre al paciente pueden preguntar y una enfermera puede contestar, ya le saqué sangre, pero estoy esperando para que venga el bioquímico, lo que sea, ¿sí? Lo mismo si piden un especialista, por ejemplo, el cardiólogo. Entonces por acá pueden preguntar, ¿vino el cardiólogo? ¿No vino el cardiólogo? ¿Ya lo llamaron? Etcétera, ¿sí? Está viniendo, incluso el cardiólogo podría desde la casa, si no está en la emergencia, podría desde la casa contestar. Un cardiólogo que esté de guardia pero remota, ¿sí? Podría contestar acá, estoy yendo al hospital, ¿sí? O incluso podría ingresar al sistema y ver los datos y, por ejemplo, analizar un electrocardiograma de forma remota, o sea, hacer telemedicina, pero todo está integrado. Entonces tenemos acá el chat del paciente, ¿sí? Que minimizamos por ahí, y después tenemos la información básica del paciente, y esto lo dividimos en varias secciones. También las secciones estas pueden ser modificadas, o sea, cada hospital podría pedirnos agregar más secciones o sacar secciones que no usan, ¿sí? Nosotros agregamos lo que nos pareció útil. Entonces tenemos un resumen que tiene información del paciente, que si el paciente ya está registrado en el hospital, esta información la vamos a obtener del hospital, ¿sí? Y si no, esta información va a ser la básica ingresada en la admisión. El motivo de ingreso se saca de la admisión, el triage se saca de si se hizo o no triage, ahora les voy a mostrar de dónde se saca, y si tenemos antecedentes relevantes, por ejemplo, una alergia a un cierto medicamento, podríamos tomar esa información de la historia clínica del hospital y volcarla aquí. Nosotros somos especialistas en integrar sistemas, entonces podemos integrarnos con los sistemas que ya existan en el hospital y mostrar aquí en el sistema de emergencia los datos de la historia clínica del paciente que sean relevantes, ¿sí? Eso es adaptable por cada hospital. Después tenemos la parte de indicaciones. Esta es una parte muy importante de la aplicación porque detectamos que la gestión de indicaciones o de órdenes es algo que en algunos hospitales no se hace del todo bien o no se hace de forma normal, y que es una parte importante que genera errores y olvidos. Y esos errores pueden costar caros en, por ejemplo, extender la estancia del paciente, o pueden costar incluso la vida del paciente, ¿sí? O disminuir el pronóstico de vida del paciente. Entonces lo que hicimos nosotros fue lograr un componente de gestión de órdenes donde se puede ver primero qué órdenes hay disponibles, hay hechas, ¿sí? Y en qué estado están. Entonces yo puedo ver acá que tengo una radiografía, tengo algo de medicación y tengo un hemograma. Todos estos son datos de mentira, ¿sí? Por ahora estamos testeando. Y todos estos están solicitados, o sea que están pendientes para ser realizados. Entonces, ¿qué pasa? Si viene una enfermera y dice, voy a agarrar esta que es el hemograma porque tengo que sacarle sangre, entonces hago así, la arrastro y la pongo en progreso, y acá digo, soy la enfermera tal, le estoy sacando sangre al paciente, bla 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 bla, y esto se guarda en el estado del hemograma. Y si ustedes se fijan, acá en la tabla, ahora el hemograma aparece con un borde debajo. Ese borde debajo es un código que definimos que si no tiene borde está pendiente. Si tiene borde abajo quiere decir que está en curso o en progreso. Y si tiene todo el borde quiere decir que ya está realizado. Por ejemplo, voy a mover esto a cumplido. Voy a llenar acá, cumplí con el resultado y el resultado está disponible, bla, bla, bla. Esto es algo que se puede anotar o se puede obviar, ¿sí? Entonces guardo eso y ahora, si se fijan, el hemograma está con todo el borde. Esto quiere decir que está cumplido, ¿sí? Y si hago clic en el hemograma, puedo ver la información del hemograma. Acá vamos a poner más información, por ejemplo, los resultados, ¿sí? Los resultados, ¿qué pasa? Los tenemos que integrar con el sistema del hospital.
que puede ser con el sistema de información de laboratorio o con analizadores específicos que estén a nivel de la emergencia, ¿sí? Analizadores de sangre, por ejemplo. Entonces eso es parte de la integración, pero podemos mostrar más información acá, lo que el hospital nos solicite. Y otra cosa que vemos acá es que podemos seguir la línea de tiempo de cada indicación, ver cuándo se hizo, ¿sí? Ver en qué estado está. Por ejemplo, sabemos que hace 19 horas, y este es un caso de ejemplo, ¿sí? Fue solicitado. ¿Y quién fue? El doctor acá, Pablo, ¿sí? Hace 0 minutos pasó a progreso y esto fue lo que se registró en el formulario de progreso, que fue lo que hice recién, y después se pasó cumplido, que fue lo que hice exactamente después, a los pocos segundos, ¿sí? Y por eso los minutos son 0. Esto se cuenta, estos minutos, desde que inició el caso. O sea, uno sabe que el caso comenzó en el momento 0 o en el minuto 0 y nosotros sabemos que no, perdón, esto es hace cuánto se hizo. Ahí está, por eso es 0 acá, ¿sí? Podemos ponerlo con las dos formas. Uno es desde que empezó el caso, contarlo desde ahí, o sea que en el minuto tanto se hizo esto y en el minuto después se hizo esto, contando desde 0 en el comienzo, o podemos hacerlo como está ahora, que es hace cuánto que se hizo considerando el tiempo actual, ¿sí? Si esto se recarga, por ejemplo, ahí vemos que ya pasaron 2 minutos desde que se hizo esto y ya pasaron 1 minuto desde que se hizo esta parte, ¿sí? Cualquiera de las dos formas podemos hacerla. Y lo interesante es saber eso, cuándo se hicieron las cosas y cuánto demoró en hacerse, ¿sí? Porque eso va a dar una idea de también la calidad asistencial, ¿sí? Cuánto se demoró. Por ejemplo, si tengo un paciente grave, no puedo estar esperando 1 hora por un resultado de un hemograma, ¿sí? Entonces, este sistema ayuda a ver eso. Y si hay problemas en los tiempos, podemos detectarlos y podemos actuar. ¿Faltan recursos humanos? Bueno, habrá que poner recursos humanos. ¿Faltan equipos? Habrá que poner equipos. O sea que toda la información que esta herramienta genera también sirve para la gestión, ¿sí? Del departamento de emergencia. O sea que también esta herramienta no solo es para los médicos que están atendiendo, sino es para los jefes de emergencia y jefes de guardia que están trabajando en la emergencia, ¿sí? Porque tiene información útil para la gestión, ¿sí? La parte de movimientos lo que permite es, si tengo un paciente que ahora está en un lugar, puedo moverlo a otro lugar. Y lo que tenemos nosotros aquí es una representación de la planta física del departamento de emergencia. Y esto es un ejemplo de prueba de juguete, ¿sí? Un hospital podría tener, por ejemplo, sectores, ¿sí? Y lugares específicos, zonas específicas. Por ejemplo, podemos tener una sala de espera externa y una sala de espera interna. Podemos tener un solo box de triage o podemos tener 2 o 3, ¿sí? Eso depende de cada emergencia. Después tenemos boxes de consulta que podrían ser 5, podrían ser 10, depende del hospital, ¿sí? Quirófanos de emergencia podemos tener camas de observación, podríamos tener un sector específico de traumatología que puede tener 1 o 2 consultorios, ¿sí? Y después podemos tener sectores de estudios específicos, por ejemplo rayos X, tomógrafo en la emergencia, o podría estar fuera de la emergencia y dentro del hospital, pero yo traslado al paciente a ese lugar. Todas estas sectores y zonas son editables, se puede cambiar. Y lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, si el paciente está en el box 1, acá me muestra señalado en dónde está el paciente en este momento. Y yo lo que puedo hacer es pasarlo, por ejemplo, al quirófano. Hago clic y digo, lo pasé al quirófano porque bla, bla, bla. Este es el motivo por lo cual lo pasé. Guardo y ahora el paciente queda en el quirófano 1, ¿sí? Y una cosa que puedo hacer, si hago clic en el lugar en el que el paciente está en este momento, lo que hace es mostrarme, ahí tenemos que corregir un poquito porque no muestra el último pase, ¿sí? Como les dije, puede tener algún pequeño error que lo estamos corrigiendo en este momento, pero tiene el historial de movimientos del paciente. Y esto es para hacer trazabilidad física del paciente. Primero estaba en la sala de espera, después fue a triage, después fue a un box, etc. ¿Sí? Entonces cada vez que yo hago clic en un lugar, estoy trasladando al paciente del lugar. Una mejora que tenemos que hacer es mostrar, por ejemplo, estos lugares que no pueden ser compartidos, que es un consultorio individual, mostrar como lleno, ¿sí? O no asignable el
el box específico que está ocupado por otro paciente. Entonces, si el box 2 está ocupado por otro paciente, nosotros acá lo vamos a mostrar como deshabilitado y no lo voy a poder cliquear si quiero mover a este paciente al box 2. Va a tener que ser a otro box o a otro lugar, ¿sí? Pero todo esto se puede editar. Y con esto resolvemos el problema que también muchas emergencias tienen de la trazabilidad de los pacientes. Y esto junta información de todos los pacientes y también tiene medida de tiempos, ¿sí? Así que eso es bien importante. Medimos tiempos, medimos lugares, ¿sí? Y esto es para cada paciente. O sea que podemos hacer reportes de demoras, de, por ejemplo, saber si una emergencia está saturada. Por ejemplo, yo tengo que mover pacientes a ciertos lugares y no puedo porque tengo otros pacientes en esos lugares. Detectar esos casos con los datos que la herramienta provee y poder gestionar mejor. Por ejemplo, decidir si hay que expandir algún sector, ¿sí? Eso con datos podemos saberlo, ¿sí? Después tenemos historial. Historial, la idea es integrar esto completamente con la historia clínica del hospital, ¿sí? Y traer información de ahí. Información básica. Todo esto se puede adaptar, o sea, todo esto se puede cambiar. Si acá hay que mostrar otra información, se puede, pero la idea es que todo esto venga de la historia clínica del paciente que ya existe en el hospital, ¿sí? Entonces podemos ver algunos datos básicos del paciente, después podemos ver algunas condiciones. Ahí quedó, eso quedó mal, voy a recargar porque tenemos que corregir esa parte. Estamos trabajando en esto, pero a ver si, ahí está, ahí cargó bien. Entonces, algunas condiciones, si tiene enfermedades crónicas, verlo por aquí, su estado, etcétera. Todo esto viene de la historia clínica. Es algo que nosotros no registramos, ¿sí? Es totalmente integración y le da contexto al médico de la emergencia para atender mejor al paciente, porque sabe qué tiene, sabe si tiene alergias, sabe si está tomando alguna medicación, ¿sí? ¿Cómo trabaja con un paciente inconsciente? Bueno, aquí por lo menos, si lo tengo identificado, puedo ver el historial de ese paciente, ¿sí? Si está tomando medicación, si tiene alergias, si tiene cirugías, etcétera. Pero tenemos vacunas, historial social, familiar. Todas estas son secciones o áreas de información que podemos modificar, ¿sí? Podemos agregar más o podemos sacar, ¿sí? Depende del hospital, ¿sí? Y últimos resultados de laboratorio, lo mismo. Esto se integraría con la historia clínica y o con el sistema de laboratorio del hospital, ¿sí? Acá estos son datos de prueba que están en la pantalla duros, no salen de ningún lado. Es para mostrar que es posible integrar esa información. Después lo mismo para laboratorio e imágenes. La idea es contar con estudios ya realizados, estos con integración con el hospital también, y poder desde aquí acceder a esos resultados. Lo primero que se hace es, si ustedes se fijan en la segunda columna que tenemos acá, es qué tipo de estudio es, y aquí en un semáforo lo que tenemos es si todos los resultados asociados a ese estudio dieron bien dentro de los rangos, mostraríamos verde. Si todos dieron mal, mostraríamos rojo. Y si algunos dieron bien y algunos dieron mal, mostraríamos un amarillo. Sí, eso se puede jugar y se puede definir para cada hospital, lo que necesite cada hospital. Esto es simplemente una demostración de lo que se puede hacer. Y clicando en uno podríamos ver los detalles, cuáles están dentro del rango y cuáles están fuera de rango, ¿sí? Con imágenes es parecido. Podemos decir si tiene informe o no tiene informe y qué tipo de estudio es. Entonces la idea es, haciendo clic en uno, podríamos obtener información del PACS del hospital. El PACS es el sistema que almacena y comunica imágenes. Es donde es el repositorio de imágenes digitales del hospital: radiografía, tomografía, resonancia magnética, ultrasonido, etcétera. Todo se puede almacenar en el PACS, incluso información electrocardiográfica, ¿sí? O sea que todo eso, si tienen un PACS DICOM compatible, nosotros podemos integrarlo con ese PACS y obtener la información de los estudios pasados de ese paciente y mostrarlo en el sistema de emergencia. Acá lo que hay es una prueba simplemente para mostrar cómo se vería. Entonces podemos ver acá que hay imágenes, en este caso es una placa de tórax simplemente, y tenemos un pequeño visor acá que haciendo clic lo podemos agrandar y podemos mostrar esto en pantalla completa, ¿sí? Acá tenemos frente, perfil, etcétera. Si tuviéramos una tomografía o una resonancia, podríamos ver varios cortes de la tomografía y la resonancia de varias series. Y podemos también, si tienen en el PACS los informes radiológicos, ¿sí? Podríamos mostrar el texto de los informes, ¿sí? Todo eso es integrable
ya lo hemos hecho con hospitales, así que no es un problema técnico realmente, ¿sí? Esto es en caso de que lo necesiten y lo quieran hacer, ¿sí? Esto depende del hospital, depende de cada necesidad, ¿sí? Hay hospitales que no tienen PACS todavía, que están muy atrasados con respecto a la informatización. Entonces estas cosas no estarían disponibles para esos hospitales, pero igual pueden utilizar el sistema de emergencia en el resto de las secciones, sobre todo en la parte de saber qué está pasando, comunicación en tiempo real y la gestión de indicaciones, ¿sí? Que eso es súper importante. Y después hay un área de registro fuerte, que es el episodio, que viene a ser lo que es el caso actual. Y lo que tenemos es aquí también secciones que lo que intentan es emular un proceso asistencial de emergencia completo, ¿sí? De principio a fin. Entonces puede ser que acá haya más formularios de los que sean necesarios y nosotros optamos por los formularios que creamos de prueba, crearlos siguiendo una estructura, ¿sí? Son formularios estructurados. Puede ser que si un hospital no está informatizado, lo primero que haga sea empezar con formularios más de texto libre, texto narrativo, en vez de los formularios súper estructurados, porque es más fácil la adaptación. Por pasar del papel a algo estructurado es difícil, ¿sí? Nosotros tenemos experiencia en esa área. Y lo que hemos hecho acá es intentar representar varios formularios desde triage, formularios de evolución, formularios para llenar la evaluación, ¿sí? El ABCDE, que es un proceso súper estándar de emergencia para casos que son en general más graves, no los casos leves. En general los casos leves no vienen por acá, ¿sí? Pero nosotros lo tenemos porque trabajamos en sistemas de trauma previamente, donde esto era necesario porque eran traumatizados graves, ¿sí? Después tenemos un formulario para registrar diagnósticos y después tenemos pedidos o solicitudes u órdenes, ¿sí? También los textos los podemos cambiar para que se adapten a cómo se trabaja en el hospital. Y si le dicen pedidos, órdenes, solicitudes, como sea, lo podemos cambiar. Y acá tenemos pedir estudios de laboratorio, pedir estudios de imágenes, prescripciones de medicamentos o simplemente darle el medicamento, aplicarle un medicamento en la emergencia al paciente. Interconsultas, pedir consulta con especialistas e indicar ciertos procedimientos, ¿sí? También podemos agregar otros tipos de indicaciones acá, dependiendo de lo que nos pidan, ¿sí? Y después tenemos una parte para transferir al paciente y otra parte para registrar la defunción del paciente en el caso de que muera. Pasa con los pacientes muy graves y que no llegaron a tiempo a la emergencia, ¿sí? Y después hay un cierre del caso. Cuando se cierra el caso, ustedes van a ver que el caso que estaba aquí va a desaparecer, se va a sacar de esta tabla y va a empezar a estar acá en los casos cerrados, ¿sí? Yo les voy a mostrar algunos formularios solamente, por ejemplo, triage. Ahora estamos trabajando sobre los formularios para mejorar algunas cosas y codificar algunos datos que no están codificados, ¿sí? Por ejemplo, el triage es súper simple. Se registra la evaluación, el momento donde se hizo el triage, porque ustedes pueden optar por hacer post-registro. Ahora les puedo comentar un poquito de eso y algunas observaciones y comentarios, ¿sí? Cuando hacen el triage, lo que va a determinar es el color que se va a mostrar acá, ¿sí? Formulario de evolución, por ejemplo, acá pueden registrar diagnóstico. Nosotros ahora tenemos los diagnósticos, cargamos el CIE-10. Sabemos que CIE-10 no es lo óptimo para diagnósticos clínicos. Simplemente es una codificación estadística, pero lo cargamos para mostrar que podemos utilizar cualquier tipo de codificación, ¿sí? Incluso texto libre. Si ustedes tienen un hospital que todavía no trabaja con codificación estandarizada, bueno, podrían como primera etapa trabajar con diagnósticos con texto libre. Una segunda etapa puede ser que texto libre más alguna codificación en CIE-10, codificación secundaria, que no codifiquen los médicos, ¿sí? Sino que alguien viene, ve lo que el médico escribe y asigna un CIE-10. Y después, más avanzado, sería con SNOMED-CT, ¿sí? Todo eso lo podemos integrar sin problemas. Entonces, pongamos por caso que este es cólera, plan de cuidado, podemos tener signos vitales, ¿sí? Y después notas, ¿sí? Acá podemos registrar, y podemos guardar. Y cuando registramos, vamos a ver que aparece un ojito acá. Y este ojito es el que nos permite ver los detalles, ¿sí? Esto es información vieja, son errores viejos que después van a estar solucionados. Este es lo que ingresé recién, ¿sí? Tiene información del diagnóstico,
tiene información del plan, no escribí nada, solo garabatos, ¿sí? Información de la frecuencia cardíaca, que fue el único dato que ingresé, el resto no tiene número, no tiene magnitud porque no los ingresé, ¿sí? Y lo que tiene es la indicación de en qué momento se escribió esto, hace cuánto tiempo, desde el momento actual. También lo podemos hacer que muestre cuánto tiempo pasó desde el inicio del caso, ¿sí? Podemos hacer las dos cosas, ¿sí? Y mostrar quién hizo este registro, ¿sí? Eso es bien importante. Entonces tenemos eso, después, por ejemplo, vía aérea. Acá probamos hacer un estilo de formulario que sea más como un cuestionario, ¿sí? Que hay una pregunta y sí o no, ¿sí? Entonces la idea es cliqueo rápido, ¿sí? Si hay un trauma sobre vía aérea, qué tipo de trauma es, ¿sí? Si hay obstrucción de vía aérea, cuál fue la obstrucción, si se indicó apoyo ventilatorio, ¿sí? Y acá podemos hacer clic en sí, no, sin información o no aplica. Podemos también agregar más respuestas si es necesario. Por ejemplo, podría ser sin información, indica que yo no tengo datos para responder esto en el momento que hago el registro, ¿sí? Pero podría hacer un no aplica, también podría ser otra opción, ¿sí? O podría poner directamente que no, ¿sí? Y puedo llenar ahí el resto de la información. Esto está como les dije antes, estamos probando distintas cosas para ver qué tipo de formulario se adapta mejor a lo que los usuarios necesitan y a lo que la institución necesita, y tener datos suficientes para poder ver información a posteriori, gestionar y hacer reportes, ¿sí? Para los jefes de la emergencia y jefes de guardia, ¿sí? Y que no sea tan difícil para los médicos en llenar. En este caso es un formulario que es hacer clic, 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 clic y se guarda. Es bastante sencillo, aunque tiene muchas preguntas, ¿sí? Entonces este formulario se hizo como un cuestionario. Hay otros formularios, por ejemplo, en el ABCDE estado neurológico, donde probamos otras cosas. Por ejemplo, esta tiene la evolución de las pupilas, la evaluación de las pupilas, perdón, y después tiene la escala de coma de Glasgow. Y con esto probamos algo distinto. Por ejemplo, probamos que uno haga clic, 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 y ya le calcula el Glasgow por ahí, ¿sí? O sea que esto, el llenarlo es bastante más fácil. Y esto en pantallas móviles, ahora les voy a mostrar en un segundito, se ve bastante bien, ¿sí? Este no lo voy a llenar, ¿sí? Les voy a mostrar, por ejemplo, otro formulario, el de transferencia, si quiero trasladarlo a otro lugar, si quiero dejarlo en observación al paciente, si quiero hospitalizarlo o si quiero darle el alta. Simplemente cada formulario se adapta a el tipo de transferencia o traslado que quiero hacer del paciente, ¿sí? Entonces, si quiero hacer el traslado, que puede ser a otro hospital, bueno, digo, o a otra clínica, digo cuál es el motivo. Si no tengo el motivo en la lista, bueno, es otro motivo, ¿sí? Información adicional y a dónde va el paciente. Puede ser un hospital, una clínica, etcétera, ¿sí? Y guardo esto y ahí lo transfiero. Y después el cierre del caso tiene alguna información. Esto también, los formularios son totalmente adaptables. Se puede agregar o sacar cualquiera de los campos. Y esto depende de cada hospital, de cómo se gestiona cada hospital y lo que los médicos usen realmente, ¿sí? Si el médico no tiene algo que utiliza y que le ve valor, no lo va a usar, por más informatizado que esté. Entonces nosotros ya conocemos cómo es ese tema y nosotros podemos adaptar los formularios a cualquier necesidad. Y esto puede ser tan simple como lo que les decía antes, en vez de ser algo estructurado, que sea un gran campo de texto y que sea texto libre, narrativo, ¿sí? Eso en general es lo más recomendable cuando un hospital recién pasa de papel a la informatización, ¿sí? Como primer paso a la informatización, para que no choque tanto con los médicos, ¿sí? Y eso es lo que pueden encontrar en la interfaz web, ¿sí? Y si yo les muestro en la interfaz mobile, les voy a mostrar un poquitito por acá cómo se vería, ¿sí? Esta es lo que ustedes verían en el celular o en una tablet, ¿sí? Esta es lo mismo adaptado a una pantalla chica, ¿sí? Las pantallas son distintas, son hechas específicamente para móvil, pero la información es la misma, ¿sí? Por ejemplo, pueden ver los mismos casos, pueden ver los casos que están cerrados, los casos que están abiertos, haciendo clic en un caso o tap con el dedo, ¿sí? Van a ese caso y lo mismo, pueden ver resumen, indicaciones, movimientos,
¿sí? Ops, ahí hice para atrás, perdón. A ver, ahí. ¿Sí? Pueden ver todo, historial, laboratorio, episodio. Y el episodio, por ejemplo, este menú es lo que les mostré recién. Es los formularios para registrar información. Entonces, si yo quiero registrar información, por ejemplo, para el ABCD, circulación, por ejemplo, ahí tengo, ¿sí? Frecuencia cardíaca, presión arterial, ¿sí? Alteraciones circulatorias, ¿sí? Si le puse vías venosas centrales o periféricas, puedo ir agregando, ¿sí? Y esto lo puedo hacer en el celular, no necesito una computadora. ¿Por qué esto lo hicimos así? Porque a veces para casos que son de emergencia graves, ¿sí? El médico no tiene tiempo para sentarse en la computadora. ¿Sí? Entonces, esto, si tiene un teléfono o tiene una tablet, el médico puede trasladarse, ¿sí? Y puede ir completando información a medida que va viendo los pacientes, ¿sí? Y otra cosa que nosotros pensamos es en la modalidad de registro. Tenemos dos formas de registrar. Una es el post-registro, que el médico atiende y registra informalmente en papel y después pasa el papel a la herramienta informatizada, ¿sí? Y ahí queda la información para poder analizarla después. Además, es de sumo interés la información porque, sobre todo en los hospitales que son universitarios, para poder sacar información automática y reportes automáticos y a sacar estadísticas, ¿sí? Muchas veces los hospitales universitarios tienen que revisar cientos de historias clínicas para sacar datos y es difícil porque cada historia clínica tiene decenas de páginas y encontrar un dato específico es muy complicado. Con esto ayudamos también a esos hospitales. Y acá, por ejemplo, vamos para atrás. ¿Sí? Pueden ver que todo es lo mismo, todas las secciones. ¿Sí? Acá tenemos las indicaciones y las indicaciones podemos filtrar por todas las indicaciones, solo las que están pendientes, solo las que están activas o solo las que están cumplidas. ¿Sí? Es fácil de clicar con el dedo, ¿sí? Hacer tap con el dedo. Para hacer una nueva indicación, hacemos tap en el más y básicamente es el mismo menú que antes. Por ejemplo, una indicación de medicación. Acá podemos saber definir qué medicamento, ¿sí? Las listas de medicamentos también nos podemos integrar con el vademecum del hospital. Lo que tenga el hospital en su farmacia, nosotros nos podemos integrar con eso y acá listar lo que esté disponible, ¿sí? Duración de tratamiento, posología, información adicional, ¿sí? Esto está un poco libre, ¿sí? Esto puede ser más estructurado. Por ejemplo, la posología, nosotros podríamos definir cuál es la dosis que se le tiene que dar por cada toma del medicamento, la frecuencia de administración, ¿sí? Podemos definir límites máximos de dosis, etc. Esto puede ser más estructurado. Por ahora lo dejamos en texto libre o bastante abierto para recibir justamente retroalimentación y que nos digan cómo cambiar este formulario, cómo mejorarlo, si esto está bien o si hay que agregar algo o sacar algo, ¿sí? Depende de lo que necesiten. Lo podemos adaptar. Y acá una cosa es que pueden ver el nombre del paciente y la información básica, el sexo y la edad siempre arriba, ¿sí? Otra cosa que pueden ver es que acá abajo tienen acceso al chat del paciente. Este es el chat. Ahí tiene un problemita con la carga, ¿sí? Eso es algo que tenemos que corregir. Ahí está el chat, ¿sí? Y fíjense que este es el mensaje que hoy ingresé en la web, ¿sí? Entonces voy a ver, cuando ingreso al paciente voy a ver el historial, ¿sí? Todavía tenemos que arreglar algunas cositas, pero estamos arreglando. Y acá están los usuarios que están conectados a este chat en este momento. O sea, que están viendo este paciente en este momento, ¿sí? Eso lo tenemos por ahí, ¿sí? Y después para salir, la idea es también agregar algunos reportes básicos por acá. Y después para salir es clic acá, salir. Acá podemos agregar más elementos también. Eso todavía no lo hicimos. Y lo que voy a hacer, una cosa interesante, es que si ustedes, vamos a ponerlo en la web, la interfaz web. Voy a recargar esto. Voy a cerrar este caso, ¿sí? Al cerrar este caso, no voy a poner nada de información, simplemente la firma del médico, bla, bla, bla. Queremos cerrar el caso, sí. ¿Sí? Ahí se fue el caso de la lista de casos abiertos y debería estar en la lista de casos cerrados. Y yo hago clic en la lista de casos cerrados, puedo ver, ¿qué cosa? Puedo ver un reporte completo de ese caso
y me muestra minuto a minuto qué es lo que pasó. ¿Sí? En realidad no es minuto a minuto, sino cuándo pasaron las cosas desde el minuto 0. El minuto 0 es cuando se hace el ingreso, o sea, la creación del caso. Y ustedes pueden ver acá que en el minuto 2 se hizo un movimiento a sala de espera. En el minuto 8 se hizo un movimiento a la sala de triage. En el 13 se completó el formulario de triage, o sea, se le registró el triage a ese paciente. Y lo que podemos ver aquí es quién hizo ese triage. Después, como contamos con la información, pero requiere un poquito de trabajo, lo que vamos a hacer es agregar datos específicos acá en esta columna de información. Por ejemplo, cuando se llena el triage, vamos a mostrar aquí cuál fue el triage, cuál fue la evaluación del triage, si fue leve, si fue grave, cuál fue. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, en la evolución, si el médico llena, un formulario de evolución, mostrar acá un resumen de ese formulario de evolución, un resumen de los datos que se ingresaron. ¿Sí? Pero todo está por acá. Todos los formularios que se registraron, los movimientos del paciente, las indicaciones. ¿Sí? Por acá podemos ver que se creó una indicación y por acá podemos ver que la indicación fue puesta en progreso, o sea que está activa y después, un poquito después, fue cumplida. Esto fue lo que yo les mostré a ustedes. Esto fue el movimiento que hice al quirófano, ¿sí? O sea que está todo acá. Tenemos toda la información y podemos representarla esto es un reporte súper simple. Lo interesante es ver los tiempos de demora en este reporte sobre todo y qué se hizo y quién lo hizo. ¿Sí? Como les digo, esto es una primera idea, un primer prototipo y esto va a mejorar. Esto estamos mejorándolo. Entonces, cuando tengan los usuarios, les pido que lo prueben, considerando de que tiene todavía algunos errores que estamos corrigiendo, estamos trabajando activamente en corregir cada uno de los errores. Y esto lo vamos a mejorar. Y gracias a ustedes y al feedback que nos puedan dar, vamos a mejorar esta herramienta para poder el año que viene, con suerte, ofrecerla a hospitales. Y creo que se van a beneficiar muchos hospitales, sobre todo que están en proceso de informatización, de una herramienta como esta. ¿Sí? Esta es nuestra primera herramienta para departamentos de emergencia. Basado en esta herramienta, luego vamos a trabajar en otra que va a ser muy parecida, porque hay muchas partes del proceso asistencial que son muy parecidas, pero los tiempos son otros, en hospitalización, en internación. ¿Sí? Hay muchas cosas que se pueden reutilizar de esta herramienta, por ejemplo, la gestión de pacientes que están hospitalizados, por ejemplo, por acá lo que les mostré antes, las indicaciones. La gestión de indicaciones sirve muchísimo para los pacientes que están hospitalizados, ¿sí? Y saber qué hay que hacer, qué está pendiente, qué se hizo. Y como les dije antes, eso es muy importante para evitar errores y olvidos, ¿sí? Porque acá sabemos exactamente qué está pendiente, qué se hizo y qué está activo y quién lo hizo. Aparte, hay un registro de quién hace cada cosa. Entonces es ingresar a la herramienta, echarle un vistazo a estas indicaciones y saber exactamente qué es lo que el paciente tiene para hacerse. Y no olvidarse de que, por ejemplo, hay que pasarle un suero al paciente, o hay que pasarle plasma, o hay que monitorearle los signos vitales y no lo tenemos monitoreado, y hay acá una indicación para monitorear los signos vitales, ¿sí? Eso también lo tenemos. Por ejemplo, acá tenemos las indicaciones que son más frecuentes, y en otras podemos ver monitoreo de signos vitales, monitoreo de presión venosa central. Acá tenemos otros estudios de laboratorio. Esta lista también la podemos modificar como ustedes necesiten. Otros estudios de imágenes, fluidoterapia. Acá tenemos distintos reposiciones de líquidos, ¿sí? La idea acá también, si ustedes utilizan otra composición, otro suero, otro líquido de reposición, también lo podemos agregar a esta lista, ¿sí? Y si hay alguno que no utilizan, lo podemos sacar, ¿sí? Y lo mismo con los hemoderivados. Lo mismo, podemos agregar o sacar los que necesiten. Y otra cosa que pueden solicitar de acá como indicaciones son interconsultas, porque las interconsultas también son de alguna forma pedidos, ¿sí? Y las indicaciones para nosotros son pedidos, ¿sí? Y esto se pueden gestionar también. Una segunda cosa que vamos a hacer, y esto da para hablar en otro video, es que todo lo que sea interconsultas con especialistas, pedido de interconsultas, vamos a hacer una pequeña aplicación para
que los especialistas puedan recibir los pedidos de interconsultas y puedan ver la lista de pedidos de interconsultas que tienen. Por ejemplo, los médicos de guardia, los especialistas, cardiólogos, traumatólogos, etcétera, que están de guardia, pueden recibir las interconsultas directamente y reciben una notificación y pueden verlas en una aplicación, y de esa aplicación van a poder acceder a qué interconsultas tienen pendientes, van a poder gestionar sus interconsultas y van a poder acceder a toda la información de los pacientes que tenemos en esta aplicación. Entonces esa es otra cosa en la que vamos a trabajar para gestionar mejor las interconsultas, y en eso vamos a también medir los tiempos. Entonces vamos a medir cuánto pasó desde que se pidió la interconsulta con un especialista hasta que el especialista le llegó, hasta que el especialista respondió y hasta que el médico que pidió la interconsulta recibió la respuesta del especialista e hizo algo. Por ejemplo, yo puedo hacerle un electrocardiograma, y si no tengo a alguien que interprete el electrocardiograma, puedo mandárselo a un cardiólogo. Y el cardiólogo podría estar en la casa. Podría simplemente recibir una notificación, conectarse en el celular o a la computadora, ver el electro, ver el paciente y en función de eso devolver un diagnóstico. Y ni siquiera necesita que el médico esté en el hospital. Entonces eso acorta los tiempos de espera, los tiempos de atención y mejora la calidad asistencial, ¿sí? Y evita riesgos para el paciente extra, ¿sí? Todo eso creemos que esta herramienta aporta y mucho. Entonces, de mi parte, simplemente poner la herramienta a disposición, esperar que la prueben, que nos pasen comentarios, que nos pasen críticas para poder mejorarla, y en este tiempo vamos a estar mejorando y corrigiendo problemitas con la herramienta, y calculo que alrededor de febrero, marzo del año que viene vamos a tener la primera versión disponible de esta herramienta. Así que de mi parte nada más, les agradezco por mirar este pequeño video con la demostración de la herramienta. Si quieren probar, recuerden que tienen acá para registrarse, y nosotros somos Cabo Labs, así que si también están en proyectos de informatización hospitalaria, nosotros trabajamos en el área y podemos ayudar. De mi parte nada más, un abrazo grande y muchísimas gracias por su atención. Chau, chau.